Banarasi Sari, símbolo de la tradición hindú. Se visten las mujeres en casi todas las ocasiones religiosas y sociales. Es impensable una boda hindú tradicional sin ello. A menudo se ofrecen dichos saris a los diosas del panteón hindú. Quizás también sea símbolo de una cultura compuesta de la India. Casi todos estos saris son creados por los tejedores hábiles que suelen ser los musulmanes devotos. El pluralismo indio es una herencia histórica que fue abrigado por los dirigentes del movimiento nacional indio. Estos dirigentes estaban convencidos de que el pluralismo indio formaba parte integral de la India, cuya lógica dominante no se basa en la confrontación, sino en la aceptación de la coexistencia. El término secularismo que se emplea es evidentemente un concepto moderno, pero la sociedad ha basado este concepto en un consenso, en ajustes y en adaptaciones mutuos. Así que el secularismo es una idea impuesta desde arriba, pero adoptada por el pueblo consciente del hecho de que esta sociedad está apoyada en y funciona a base de nuestra red intercomunitaria de diferentes religiones. Sarai Khalil, en la zona de Chandni Chowk, es un barrio viejo de la ciudad de Delhi. En este mohalla o barrio los musulmanes forman una mayoría. Es el tiempo de celebración del festival Raksha Bandhan de los hindúes. Raksha Bandhan significa la hermandad universal. Se celebra cuando las mujeres atan una raji, un hilo alrededor de la pulsera de su hermano en señal de cariño y afecto hacia él, y el hermano promete ofrecerle a su hermana la protección y la atención durante toda su vida. En Sarai Khalil vemos que las chicas de las viviendas musulmanas están haciendo las rajis tradicionales. Me llamo Sajida, me dedico a hacer rajis después de volver del colegio. Llevo haciéndolas desde hace 3 o 4 meses. Mis padres solían hacer rajis, yo también las hago. Estas rajis luego se venden por parte de los comerciantes hindúes a las mujeres hindúes durante el festival de Rakhi. Los festivales hindúes para estas chicas de Chandni Chowk no constituyen una novedad. Sin embargo, los sociólogos afirman que es una prueba más de la cultura compuesta y de una continuidad cultural. Hubiera sido fácil para quienes asumieron la responsabilidad de gobernar una India dividida en 1947 conceder un privilegio especial a la comunidad mayoritaria. En vez de hacerlo así, ellos examinaron detenidamente la cuestión. La herencia india es más antigua que el régimen colonial de solo 200 años, y su principio esencial es establecer una India libre donde cada ciudadano, independientemente de su fe religiosa, pueda disfrutar de los derechos y los privilegios iguales. Cada ciudadano tiene el privilegio de determinar de nuevo el secularismo dentro del carácter distintivo indio. El artículo 25 de la Constitución de la India garantiza el derecho de predicar, practicar y propagar cualquier religión con plena libertad. Esta decisión de la Asamblea Constituyente que declara a la India una república democrática secular es algo que necesitamos señalar y subrayar. Y en cierto sentido, la Asamblea Constituyente pudiera haber adoptado una posición alternativa o pudiera haber actuado de forma diferente, pero no hizo así. Y al no hacerlo así, de hecho preparó un modelo para la trayectoria futura de la India independiente. Casi más de 50 años después de lograr su independencia, la India ofrece amparo a más de 120 millones de musulmanes, la segunda más grande concentración en el mundo. Hay alrededor de 27 millones de cristianos, 20 millones de sikhs,
además de 850 millones de hindúes. El espíritu de la existencia pluralística, que ha sido el carácter distintivo de la civilización india, tuvo que esforzarse al máximo durante el régimen colonial británico. Recelosos de que una población india toda unida podría montar un desafío al poderío colonial, la política imperial de dividir y gobernar intentó crear una brecha en la revolución del movimiento nacional indio. Fue este un motivo principal que se empleara para dividir la provincia de Bengala en 1905 en dos partes, es decir, la Bengala Oriental y la Bengala Occidental. Hubo reacciones rápidas y espontáneas a este hecho. La mayoría de los indios pudieron comprender el motivo oculto de los británicos y el movimiento en pro de la independencia empezó a cobrar mayor fuerza. Los intentos perniciosos de los imperialistas sufrieron un revés cuando la nación desplegó un sentido común de indignación ante este hecho. Sin embargo, en los principios de los años 40, la política de dividir y gobernar de los británicos logró cierto éxito, ya que pudo crear una opinión fuerte a favor de la división del país. Los sociólogos sostienen que el triunfo del pluralismo cultural de los últimos 50 años constituye un tributo a la resonancia de la civilización y la herencia india. Después de la división, Pakistán permaneció predominantemente un país islámico, casi exclusivamente islámico. La India conservó su propio espíritu de secularismo debido a que, entre otras cosas, quizás la realidad demográfica era la misma que antes de la división, y que la mayoría del pueblo era no islámico, y que había y todavía hay una mayor población de musulmanes, la segunda más grande después de Indonesia. Por lo tanto, las mismas circunstancias, la misma serie de creencias, los mismos antecedentes culturales y históricos que habían hecho que el liderazgo indio se comprometiera al secularismo antes del año 1947, siguieron existiendo después también. Abundan a lo largo del país muchísimos ejemplos de la tradición secular, tales como Fatehpur Sikri cerca de Agra, construido hace casi 500 años por el gran monarca de la historia india Akbar, quien gobernó sobre la mayor parte de lo que hoy es Pakistán, Bangladesh e incluso Afganistán. Cuando el emperador mogol Akbar decidió establecer su capital de ensueños al lado del sepulcro de un santo sufi, el santo Salim Chishti, él había pensado que en cada torre de la fortaleza, en cada arco de sus puertas, en cada palacio y en sus interiores, casi toda la construcción reflejaría el carácter plural de su gran imperio. El emperador mogol se adelantó más en sus esfuerzos de unificar y armonizar a sus subéditos multireligiosos al propagar una fe religiosa llamada Din-e-Ilahi. Esta fe se nutría de los elementos de las religiones hindú y musulmana, además de algunas otras religiones mundiales, y predicaba el amor y la hermandad universales. El éxito de Akbar, esencialmente en este punto específico, se debe a que no era un fundamentalista. Estaba dispuesto a examinar los puntos positivos, los puntos morales, los puntos étnicos de otras filosofías y religiones. Cuando estudió varios textos religiosos y tuvo interacción con distintas religiones y personas, él encontró unos puntos de semejanza interesante entre la mayoría de las religiones. Tenía tiempo de examinarlo y crear su propia idea de Din-e-Ilahi, y así se formó esta religión. Benares de los años 90. Es tiempo de ofrecer arti en el templo sagrado de Kashi Vishwanath. El sonido de conchas entremezclado con la melodía de Shehnai prestan al ambiente una aura de religiosidad. El músico que toca Shehnai se sienta en el edificio que está enfrente del templo grande. Muy semejante a algunos otros lugares religiosos existentes en el mundo, los que no son hindúes pueden entrar en el templo sin restricción.
Sin embargo, este músico que toca Shehnai es un musulmán. Los que acompañan al canto de arpa con la música de Shehnai son tradicionalmente musulmanes. El templo construido por la reina hindú Ahilyabai había sido un edificio muy austero. Fue el Maharaja Ranjit Singh, un rey guerrero sikh, quien mandó construir la torre del templo en oro. El Dargah de Nizamuddin Aulia en Delhi, 1998. Hazrat Nizamuddin fue un santo sufi quien vivió en el siglo XIV. El sufismo se evolucionó dentro del Islam en la época medieval. Caracterizado por un profundo sentido de humanismo, la filosofía de los santos sufíes se caracterizaba por una tolerancia y coexistencia mutua. Hoy día, el paisaje indio está marcado por numerosos sepulcros de los santos sufíes que se consideran lugares sagrados y son reverenciados tanto por los hindúes como por los musulmanes. Existían previamente esas tendencias, tanto en la tradición hindú como en la tradición islámica a nivel nacional, uniendo las dos religiones. A un nivel local, una amplia variedad de grupos como los sufis interaccionaron con uno al otro, sin constituir una amenaza a sus diferentes religiones. Los principios del secularismo encuentran su razonamiento persuasivo en algunos cuentos de la gente ordinaria. Algunas de ellas han adquirido valores espirituales a lo largo de años. Una persona común de este tipo era Kabir, el poeta espiritual. Abandonado durante su infancia, Kabir fue adoptado por un tejedor musulmán y su esposa. Kabir en los años posteriores se convirtió en un gran místico y predicó la universalidad esencial de todas las religiones. El poeta tejedor empleaba las coplas sencillas para propagar su pensamiento. El misticismo de Kabir tuvo un impacto en los hindúes y los musulmanes y tuvo un impacto significativo en reforzar la coexistencia. Aún hoy las coplas del santo tejedor son populares entre los indios de todas las capas y denominaciones. El fundador de la religión Sikh, Guru Nanak, fue su contemporáneo y admirador de la filosofía del poeta sufí. Las escrituras sagradas del Guru Granth Sahib de los Sikhs tienen no menos de 11,000 poemas de Kabir. 1997, el Templo Dorado en Amritsar. El magnetismo espiritual del Granth Sahib atrae a miles de peregrinos a su recinto sagrado. Centenares de ellos son hindúes.
Estos no son lugares aislados de armonía. Se queda patente una coexistencia mutua y dinámica de varias religiones, tanto en el templo dorado de Amritsar como en distintos otros festivales que señalan el calendario indio. ...1996, Tabul, que vive en las robustas montañas de Himachal Pradesh, celebra 1000 años de su gloriosa existencia. Los budistas forman una pequeña minoría en la India. Hoy, sin embargo, todo el estrecho de los Himalayas está marcado con los monasterios espectaculares. Su hermosa vista ofrece un verdadero placer a los visitantes procedentes de la India y del extranjero. Cada año miles de personas viajan a Ladakh o Sikkim e incluso a lugares distantes de Garhwal en busca de paz y salvación. Hace 6000 años el Buda logró la ilustración y predicó los principios de una coexistencia pacífica. En el mundo de hoy pueden verse varios monumentos dedicados al gran santo, como Sarnath. Buddham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam. Las parábolas del Buda y sus discípulos formaban el meollo de la primera educación de menores en la India. Ahora forman parte de un folclore compuesto. ...1993... Goa, un paraíso tropical, celebra el carnaval anual. Tiene casi el mismo número de cristianos que los hindúes. Pero aquí en el carnaval todo el mundo comparte el sentido común de celebración y regocijo muy típico de los habitantes de Goa. En 1993, el Festival de los Jainas en Karnataka, en el sur de la India. Aquí se ve la ceremonia de consagración del señor Bahubali. Los Jainas procedentes de todas partes del país se congregan aquí en mayor número. La ceremonia también constituye la peregrinación sagrada y atrae a miles de devotos a este centro. Es en este tipo de encuentro que los indios demuestran el verdadero significado de la unidad en diversidad. Una tierra que ha mantenido el caleidoscopio de las identidades culturales y étnicas. Es esta diversidad que ha proporcionado gran riqueza y variedad a la cultura de esta tierra. La India no es una mezcla uniforme, sino un mosaico. No es que uno se aproveche de todo y lo convirtiera en una religión uniforme o pensamiento uniforme. No, la India siempre ha permitido la diversidad y es por eso que en medio de la globalización del mundo que tiene lugar, en que diferentes identidades se manifiestan y desean tener su propia posición en las sociedades, la India es un país que puede ofrecer un ejemplo apto con su historia de la coexistencia. Estos tipos de hilos culturales han entrelazado la India con una rica gama de diferentes formas de arte, tanto clásicas como populares. Hay muchos exponentes musulmanes de la música clásica india cuyo génesis se encuentra en la literatura védica hindú. Entre ellos el maestro de Sarod, Ustad Amjad Ali Khan, que traza su linaje musical a Mia Tansen. Incluso la llamada fuerte y clara de Allah, Allah,
que se emana de la mezquita o la música que está detrás del mensaje de Raghupati Raghav Rajaram. Da 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 Raja Rapati Tapavan Sitaram Raghupati Raghav. This is the beauty of our country. In spite of so many religions, we depend on each other. Esta es la belleza de nuestro país. Nosotros dependemos de uno al otro. Mi acompañante del tabla algunas veces es un sikh, a veces es un bengalí y muchas veces un hindú o un cristiano. Nunca nos preocupó de verdad el hecho que quién tocara el tabla, ni los oyentes se preocuparon por eso. Y de ahí que tengamos el ejemplo más grande del respeto hacia el secularismo mediante la forma musical. Sin duda, el más grande músico de la India moderna, el Pandit Ravi Shankar, es un discípulo del célebre Alauddin Khan de Mayhar. Esta es la belleza de nuestra tradición, de la cultura compuesta de la India, que a nadie se ha preocupado por la religión de su discípulo ni la religión de su gurú. Solo hay un respeto mutuo. El cine indio es el denominador cultural más poderoso. El secularismo con frecuencia aparece como refrán en el éxito comercial de la película. Desde su incepción, la industria cinematográfica en sí ha sido el modelo de la cultura compuesta en que participan numerosas personas de diferentes religiones que trabajan al unísono. Algunas de ellas se han convertido en ídolos nacionales independientemente de su fe religiosa. Durante sus 50 años de independencia, la India se ha adaptado continuamente a las difíciles proposiciones de la organización política multirreligiosa. La herencia del rol colonial y la división del país causó una profunda cicatriz, haciendo daño al carácter multirreligioso de la sociedad y el que necesitará tiempo para remediarse. Quizás durante las 3 décadas o más tiempo se notaba un problema considerable de la tensión entre los hindúes y los musulmanes, los asaltos y las luchas entre ellos. Esto, recuerdo yo, fue consecuencia de eventos que acontecieron antes de la división del país y fue consecuencia de un tipo de pensamiento horrible religioso que tuvo su manifestación un poco antes, durante y un poco después de la división del país. Afortunadamente, para nosotros, a lo largo de años, este problema se ha disminuido. Ocurre de vez en cuando la violencia entre los grupos religiosos. Sin embargo, el fundamentalismo religioso constituye el desafío para el pueblo indio, que lo aborda y a la vez lucha contra el flagelo de los fanáticos religiosos. El pueblo indio se dio cuenta de que la solución a los problemas de democracia es ofrecer mayor democracia, y es el poder del voto que casi 1.000 millones de habitantes de este país saben emplear y analizar con habilidad. Los acontecimientos del pasado reciente nos indican que no sirve para mucho si se pretende lograr el poder con una mayoría limitada. En este proceso el pueblo mismo se da cuenta de que son mucho más fuertes y complejas las fuerzas de cohesión que unen a los indios en una nación y no permiten que las fuerzas de los extremistas logren dominarlo. La democracia ha tenido un éxito tremendo en este país y funciona a nivel popular, y las diferentes identidades tienen un mayor sentido de la seguridad. Y la gente votará independientemente de lo que usted llama la identidad religiosa. Se forma una nueva identidad compuesta en cada religión, cada área lingüística, cada grupo profesional y cada clase de pueblos.
consecuencia del enorme proceso de la transformación socioeconómica y que está cambiando el aspecto de la India. El país ahora se dirige hacia el nuevo milenio. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujalam Sufalam Malayadi Shitalam Shasya Shamalam Mataram Vande. Sujalam Sufalam Malayadi Shitalam Shasya Shamalam Mataram Vande.